Hola amigos, bienvenidos al sexto episodio de esta serie sobre el desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Hasta el momento hemos escrito unas cuantas líneas de código y ya tenemos preparada la estructura básica de nuestro juego. Si ejecutamos lo que tenemos hasta el momento, recordaréis que aparecía esta ventana vacía. Y ese es precisamente el problema. Está vacía, no tenemos gráficos, y así nuestro juego no se parece nada a un juego. Así que a partir de este momento y en los próximos episodios vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos en obtener gráficos en la pantalla. Probablemente tardemos unos 4 o 5 episodios, a lo mejor un poco más, porque no es un proceso demasiado rápido, pero veréis que no es tampoco tan complicado como pueda parecer en un principio. Así que vamos a cerrar esta ventana. Y antes de empezar a escribir código, necesito explicaros cómo vamos a obtener los gráficos en pantalla, ya que vamos a utilizar una manera bastante primitiva, pero también muy rápida, comparado con lo que suele hacerse habitualmente. Estoy en el Photoshop. Lo voy a usar para explicaros. Por ejemplo, abrimos un nuevo archivo, da igual la configuración. Normalmente voy a coger un pincel y voy a empezar a pintar cosas aleatorias. Bueno, vale, tenemos una imagen, que por cierto se parece un poco a la S de Superman, por casualidad, pero la cuestión es, normalmente cuando se hacen juegos, la mayoría de los programadores que podréis ver en YouTube, o incluso en algunos libros, suelen manipular estas imágenes de forma global, es decir, para ellos, toda esta imagen es una cosa completa, es un todo, y ellos, por ejemplo, si tuvieran que desplazarla, lo moverían como lo estoy haciendo yo, entera. Pero en realidad, la imagen no es un todo. Está formada por muchas piezas más pequeñas, que son los píxeles. ¿Qué son los píxeles? Si empiezo a hacer zoom, veréis que aparece la rejilla de píxeles. Como veis, un píxel no es más que un cuadrado de un color concreto. Y todos estos cuadrados juntos crean un mosaico que desde lejos da la impresión de un dibujo. Evidentemente esto no es más que un rayajo negro sobre un papel blanco, pero si abriera una foto de un coche, de un paisaje o de cualquier otro tipo, sería lo mismo. Si nos acercamos lo suficiente, podríamos ver los píxeles en la pantalla. Pues bien, en nuestro juego no vamos a manipular toda la imagen de golpe, porque eso hace que la ejecución sea muy lenta y muy tosca. En vez de eso, manipularemos los píxeles uno por uno individualmente. Esto nos dará un resultado mucho más rápido y mucho más ágil, y nuestro juego funcionará con muchos menos recursos del ordenador, lo que al final significa que podrá funcionar en equipos con muy poca potencia, que al final es uno de los objetivos de la programación, realizar nuestros programas de la forma más eficiente posible. Pero lo importante que quería que entendierais es que vamos a manipular precisamente estos pequeños cuadraditos que se ven si hago zoom, no toda la imagen de golpe. Una vez explicado esto, vamos a escribir un poco de código. Hasta el momento solo hemos estado programando en la clase juego, y esto no es demasiado fiel al paradigma de la programación orientada a objetos, ya que la gracia es tener varios objetos que se comuniquen entre ellos. A partir de ahora empezaremos a hacerlo así, ya que hasta ahora solo hemos estado preparando la base. Así que vamos a crear un nuevo paquete para tenerlo todo muy ordenado y lo vamos a llamar gráficos. Por cierto, aquí os quería explicar una cosa que se me pasó al principio. No es muy importante, pero está bien que lo sepáis. Si observáis, nos da un aviso, y es que no se recomienda que el nombre del paquete empiece por mayúsculas. Es una convención de Java. Podéis hacer lo que queráis, evidentemente, pero no suele estar de más seguir estas convenciones por comodidad. Entonces vamos a seguir su consejo y lo vamos a escribir en minúscula. Y ahora os daréis cuenta de que en su momento escribimos el paquete juego en mayúscula. ¿Y es esto una tragedia? Evidentemente no, podemos cambiarlo. Lo que os voy a enseñar se aplica al paquete, a la clase, incluso por ejemplo al nombre de esta variable o de cualquier otra. Podéis cambiar el nombre de casi cualquier cosa simplemente eligiéndolo, botón derecho clic, y elegís refactor.
rename, renombrar. Y aquí escribís el nuevo nombre. Simplemente lo vamos a escribir en minúscula. ¿Ok? Nos avisará que algunas cosas se actualizarán, lo cual es evidente, ya que ya hemos escrito bastante código. No hace falta que le prestéis mucha atención. Darle a continuar. Comprobamos que nuestro juego sigue funcionando. Como veis, sigue siendo lo mismo. Cerramos. Y de acuerdo, vamos a escribir nuestra primera clase en gráficos. Ya os adelanto que por ahora tendremos al menos 3 clases en el paquete gráficos. Y hoy vamos a escribir la primera. Vamos a llamarla hoja sprites. Por si os estáis preguntando qué es un sprite, os lo voy a enseñar rápidamente, ya que entonces entenderéis mucho mejor todo lo que vamos a hacer. Entramos en Google y escribimos Sprite Sheet, que es el nombre que suele tener en inglés. Bien, antes de nada vamos a ir a los resultados por imágenes y a ver si vemos un buen ejemplo que me ayude a explicaros exactamente. Bien, utilicemos... Venga, por ejemplo este. Como veis, una hoja de sprites podría decirse una hoja de recursos. Los recursos gráficos que vamos a utilizar en nuestro juego. Podríamos decir que estos recursos son imágenes de un tamaño fijado. Por ejemplo, observad estas explosiones. Suelen ser imágenes cuadradas, con un tamaño prefijado, normalmente pequeño, 8×8 píxeles, 16×16, 32×32, etc. Y esto se pone en la misma imagen porque es mejor a la hora de cargarla. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en esta hoja tenemos 5×5, 25 imágenes en la misma hoja. Es más rápido ir cargándolas desde esta imagen, las 25, que tener 25 imágenes individuales, aunque sean tan pequeñitas como cada una de estas bolitas. Entonces vamos a crear una hoja de sprites en la cual vamos a ir poniendo los sprites de nuestro juego. En esta búsqueda de Google solo estamos viendo personajes. Ahí está Sonic, por ejemplo. Pero normalmente las hojas de sprites contienen también otras cosas, como el escenario, por ejemplo, hierba, arena, tierra, agua, lo que sea que vaya a contener nuestro juego, incluso objetos o efectos de ataques, cualquier cosa. Depende de nosotros. Y esto es lo que vamos a escribir, la clase que se va a dedicar a cargar esta imagen, que va a contener los sprites. Más adelante ya nos encargaremos de extraer uno por uno todos los sprites de la imagen y de mostrarlos en pantalla como a nosotros nos convenga. Pero por ahora centrémonos en la hoja de sprites. Y como os he explicado, no vamos a tratar la imagen de una forma global, sino píxel por píxel. Y para ello usaremos un array, una colección de píxeles. ¿Y cómo se representan los píxeles? Pues son sencillamente números, ya que los colores se representan con números. Concretamente en Java, lo normal sería usar números hexadecimales para representar los colores. Si os fijáis, por ejemplo, en el Photoshop, si elegimos cualquier color, el que sea, aquí veréis el valor hexadecimal que tiene ese color, y cada color tiene el suyo. Como sabéis, en el monitor solo existen 3 colores: RGB, que es red, green, blue, o rojo, azul y verde, lo cual nos da un total, os lo demuestro ahora mismo. Un momento, científica. Bien, sería 255 por 255 por 255. Son todos estos colores, 16 millones y medio de colores posibles en la pantalla, solo combinando estos 3 colores: rojo, verde y azul. Y este número, lo que os estaba comentando, se puede representar como RGB o en hexadecimal, lo cual es más cómodo, ya que con un solo número tenemos el valor en vez de tener que usar 3. Pues bien, para Java un número es un número, da igual que esté escrito en decimal, en binario o en hexadecimal, y nosotros nos aprovecharemos de esta ventaja. Así que crearemos un array de ints. Vamos a llamarlo public final
int, ponemos los corchetes para significar que es un array y lo vamos a llamar píxeles. El error que me sale es porque hemos declarado el array como final pero no lo hemos iniciado. No os preocupéis mucho por esto, lo vamos a hacer a continuación, en el constructor, que es precisamente lo único que va a tener esta clase, ya que así nos ahorraremos tener que utilizar métodos y otros procesos. Se hará todo en el momento de la creación, ahora lo veréis. Public, hoja, sprites. De acuerdo. Antes de nada, por parámetro debemos pasarle unos cuantos valores a nuestra hoja. Vamos a poner final string ruta, que será la ruta en la que esté nuestra imagen, en qué carpeta y cómo se llamará el archivo. Luego, final int ancho, que será evidentemente el ancho de la imagen. Y final int alto. Podría haber optado por poner algo así como lado, ya que si la imagen es cuadrada, entonces los 4 lados serán iguales, pero por si acaso nos diera por hacer alguna hoja que fuera rectangular, está bien tener estos valores separados. De acuerdo. Así que ahora vamos a inicializar los valores. Bien, antes de nada, evidentemente para inicializarlos tenemos que tenerlos en la clase, así que vamos a crearlos. De acuerdo. Entonces ahora los iniciamos. A continuación inicializamos el array. Píxeles es igual a new int y entre corchetes ponemos ancho por alto. Bien, por si os habéis perdido voy a explicaros más detalladamente este constructor. Entonces, hemos puesto final en todos los valores, como habréis observado. Eso significa que el valor no va a cambiar durante el constructor, es decir, se va a usar de esta manera durante todo el constructor. Así que si ponemos final le ayudaremos a la máquina virtual de Java a comprender que esto no va a variar y por lo tanto nuestro código se ejecutará un poco más rápido que si tuviéramos que dejar que la máquina lo averiguara por sí misma. Esto no es demasiado importante, pero está bien que cojáis estas buenas costumbres, porque luego si vamos sumando pequeñas ayudas por aquí y por allí, nuestro código al final puede tener una velocidad mucho más elevada que otro, por ejemplo, el mismo juego escrito sin usar estas pequeñas ayudas para la máquina virtual. Bien, entonces, ¿qué es esto de tis ancho igual a ancho, tis alto igual a alto? Bien, si os fijáis, aquí tenemos un ancho y aquí tenemos otro ancho. ¿Cómo los diferenciamos cuando evidentemente son diferentes? Cuando ponemos tis delante de un valor significa que es el propio de la clase, es decir, es la variable de clase, mientras que el valor sin ningún tis delante es el valor temporal del constructor o del método que esté pasado por parámetro. De esta forma los distinguimos. Obviamente, si en vez de ancho me hubiera dado por poner lado vertical, entonces ya no sería necesario poner el tis porque solo habría un ancho en esta clase y no se confundirían, pero como es una costumbre utilizar los mismos nombres, el tis viene a ser muy útil. Y por último, el array. Básicamente, si habéis estado siguiendo la explicación, el array tendrá el mismo tamaño que píxeles tenga nuestra imagen. Por ejemplo, imaginad que nosotros creamos una hoja de sprites de 10 por 10 píxeles. No es un ejemplo real, pero nos servirá para entenderlo. Aquí, a la hora de crearla, pondríamos la ruta. Por ejemplo, mis documentos, imágenes, hoja de sprites.png. Ancho pondríamos 10 y alto pondríamos 10. Los atribuimos de forma que se queden iniciados para la instancia que estemos creando y a continuación creamos nuestro array. Este array tiene que tener el mismo tamaño que píxeles tenga la imagen, así que multiplicamos 10 por 10 y nos saldría un array con 100 posiciones, con 100 ints diferentes, y nuestra imagen también tendría 100 píxeles diferentes.
Muy bien, y ahora que tenemos el array creado, lo que nos faltaría es poblarlo con los valores de la imagen, es decir, con los colores que tiene cada píxel individual. Para ello, escribimos buffered image, imagen, lo llamaremos, igual a image io.read, y usaremos una fuente que va a ser hoja sprites.class.getResource, y aquí ponemos ruta. Bien, os explico. Hemos creado una imagen y le hemos atribuido el valor de una ruta. Ojo que esto no está creado, es decir, le estamos dando una ruta que ni siquiera hemos creado, no tenemos asignada, como lo que os he explicado antes. Mis documentos, imágenes, nombre del archivo, ¿verdad? Pero ahora lo haremos próximamente, probablemente en el siguiente episodio. Ahora os explico más detalladamente. Así que hemos conseguido la ruta en la cual está la imagen. Y ahora lo que tenemos que hacer es volcar los valores de la imagen dentro del array de píxeles, de forma que cada int tenga atribuido el color del píxel correspondiente. Para ello escribimos imagen.getRGB, y como veis aquí podemos usar dos constructores diferentes. Utilizaremos el segundo. Como veis, tenemos que pasarle la posición X inicial, la posición Y inicial, el ancho, el alto, el array que vamos a utilizar para guardar la información. Offset significa hasta qué punto hay que corregir la posición. Por ejemplo, si queremos empezar desplazándonos en 1 o en 10. Y el scan size es el tamaño de escaneo. Es decir, hasta qué punto queremos leer de cada línea horizontal antes de pasar a la siguiente línea. Así que vamos a usar este constructor, ¿de acuerdo? Así que la posición inicial de X será 0. La posición inicial de Y también será 0. El ancho será ancho. El alto será alto. El array en el que vamos a volcar la información es píxeles. El desplazamiento o corrección va a ser 0. Y por último el tamaño de escaneo va a ser todo el ancho de la hoja, es decir, ancho. Y con esto podemos cerrar la sentencia. Bien, lo que nos pasa aquí es que esto es una operación arriesgada. Todas las operaciones en las cuales hay algún tipo de io.read son operaciones en las que se leen datos, ya sean imágenes, archivos de texto, música, lo que sea. Y cuando se leen datos, existe el peligro, como está pasando ahora mismo, de que ese recurso no exista en el lugar que estamos indicando. Entonces, lo que sucedería es que simplemente tendríamos un enorme fallo. Así que, las sentencias arriesgadas, como ya os expliqué cuando estábamos creando el método detener en la clase juego, recordad, intentamos hacer join. Era arriesgado, podía fallar, así que lo tuvimos que rodear de un try catch. Así que darle a rodear con try catch. Y lo mismo puede suceder con la imagen, así que simplemente cogerla y meterla con la otra sentencia dentro del try catch, para que sea seguro. Esto lo podemos borrar, como de costumbre. Guardamos. De acuerdo. Entonces, ya está preparado nuestro constructor, aunque por ahora no va a pasar nada. Si intentáis crear una nueva instancia tendréis un fallo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, no tenemos asignada la ruta de construcción de nuestro juego. Y todo esto os lo explicaré más detalladamente en el próximo episodio, ya que todavía debemos crear una clase para separar los sprites de la hoja de sprite y otra clase para dibujar todo en la pantalla. Así que todo esto y mucho más en los próximos episodios de desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Hasta la próxima.